Bienvenido, amado hermano, a Escuela Dominical. Una vez más, estamos hoy aquí para traer lo que es esta clase, un nuevo día, este día domingo. Para mí es un gran privilegio una vez más poder compartir con ustedes lo que es Escuela Dominical y espero que siga siendo de bendición para sus vidas. Gracias a todos ustedes que lo ven, sea por Facebook o por YouTube. Gracias por siempre mantenerse al pendiente de esta clase y mi deseo es que siempre sea de bendición, de edificación y que juntos podamos aprender un poquito de la palabra del Señor. Y como siempre les voy a pedir que se una conmigo en una pequeña oración para pedirle guianza primeramente al Espíritu Santo y que sea Dios que nos ayude a desarrollar lo que es esta clase, que podamos entender, que podamos comprender y lo más importante es que podamos atesorar su palabra, no solamente aquí arriba por unos días, una semana, sino que lo atesoremos en nuestro corazón, que es lo más importante. Recordar, ¿verdad? Guardar la palabra del Señor en nuestro corazón. Únase conmigo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Señor, por una oportunidad que nos permites este día domingo traer esta clase de escuela dominical a mis hermanos, Señor. A los que me están escuchando, te pido que les bendigas, que les guardes y que esta palabra, Señor, no solamente quede en nuestra mente, sino que se atesore en nuestro corazón, que a través de tu palabra nosotros podamos entender, Señor, tu propósito, algo que tú nos quieras hablar, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a dar esta clase, a desarrollarla de la mejor manera posible. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, la semana pasada, como les repito, comenzamos lo que era a tocar un poquito sobre las cartas del apóstol Pablo. Entonces, el tema de la semana pasada fue las cartas de Pablo, parte 1. Hoy vamos a concluir lo que es esta segunda parte y el tema es igual. El tema de este día es las cartas de Pablo, parte 2. Una vez más, esta es una clase. Repítelo ahí conmigo donde usted está. El tema del día de hoy es las cartas de Pablo, parte 2. Nuestra verdad central, dice de la siguiente manera: Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Una vez más, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nos vamos a enfocar en nuestro versículo clave que se encuentra en Colosenses, la carta de Colosenses, capítulo 1, su verso 18. Por favor, mantenga su Biblia abierta. Vamos a ir estudiando esta clase y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: Él es, y cuando dice Él es, se está refiriendo a Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es nuestro versículo clave de esta mañana. Entonces, como les vuelvo a repetir, hoy continuaremos estudiando algunas de las cartas del apóstol Pablo. No vamos a tocar muchas, sino que lo que vamos a estudiar es un cierto punto, algo que se recalca en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, que fueron dirigidas a las iglesias. Sabemos que él estuvo levantando muchas iglesias, abrió muchas obras, pero él siempre estuvo al pendiente de esas iglesias que él establecía. La semana pasada tocamos un poquito sobre Corinto, Roma, Galacia, y en esta ocasión vamos a tocar un poquito sobre esta carta que se le fue escrita a los Colosenses. ¿Verdad? Es una carta muy importante. Y como dice nuestra verdad central, nos vamos a enfocar en lo que es Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Ahora, debemos recordar, sí, estas fueron cartas escritas por el apóstol Pablo, pero siempre inspiradas por el Espíritu Santo, ¿verdad? El apóstol Pablo pedía la inspiración al Espíritu Santo para poder él enseñarle a las iglesias cómo debían de dirigirse conforme, ¿verdad?, al pensamiento, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, estas cartas sí fueron escritas por el apóstol Pablo, pero también él recibió la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, durante esta clase, quiero que usted y yo, durante la clase se desarrolla, quiero que pensemos en esta pregunta. ¿Qué beneficios trae ser parte del cuerpo de Cristo? Entonces vamos a ir estudiando esta clase y quiero que usted en su mente mantenga esta pregunta siempre en su mente. ¿Qué beneficios trae el ser parte del cuerpo de Cristo?
Y en este estudio vamos a ver cómo Pablo, el apóstol Pablo, se enfoca en presentar a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, como dice nuestro versículo clave, donde dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, ya desde un punto ya sabemos que nosotros, que somos creyentes, que somos ¿verdad? Lavados por la sangre de Cristo, ahora pasamos no solamente a ser parte de una iglesia, no solamente puedo decir yo pertenezco a la iglesia Príncipe de Paz, yo pertenezco a la iglesia de Asambleas de Dios, yo pertenezco a la iglesia tal y tal, no, sino que no solamente pertenecemos a una congregación, sino que pertenecemos a la iglesia de Cristo, que es la iglesia universal. No solamente soy yo y mi congregación, no solamente es usted, sino que tanto ustedes, si usted es de otra iglesia, yo soy de otra iglesia, todavía somos hermanos en Cristo. Y creo que este es un punto muy importante, ¿verdad? Y estudiar esto debe de traer a nosotros un poquito sobre la unidad que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Yo he visto, ¿verdad? Como muchas iglesias trabajan unidas, que es algo muy maravilloso, muy lindo, ¿verdad? Y creo que eso es algo que no se debe de perder, mucho menos en una iglesia que le pertenece a Cristo, de trabajar unidos, trabajar como hermanos, trabajar los unos con los otros. Y quiero comenzar con este primer punto, que es Cristo, la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, pero quiero que entendamos un poquito sobre esto. Si nosotros notamos nuestro propio cuerpo, sabemos que no es nuestra mano que se dirige sola. Nuestra mano no va a decir, Dulce, vamos a agarrar para allá y me va a llevar para allá. Ni mi pie va a decir, yo quiero ir por allá, y el otro pie dice, yo quiero ir por allá. No, así no trabaja. Sino que siempre están dirigidos. Todo el cuerpo está dirigido por un ser, que es la cabeza. Como les repito, mi mano no va a agarrar para un lado, ni mi otra mano va a agarrar por el otro lado, porque si no, nunca voy a hacer nada. Ni este pie va a agarrar para este lado y este va a decir, no, pero yo quiero irme para allá. No. Siempre van conjuntos, siempre van en acuerdo. ¿Por qué? Porque están siendo dirigidos por el mismo miembro, que es la cabeza. Ahora, la cabeza dirige el resto de nuestro cuerpo. Por más que tal vez este pie esté cansado o este pie esté lastimado, siempre van a caminar en la misma dirección, ¿verdad? Y vemos, nosotros creo que somos el mejor ejemplo de la unidad, ¿verdad? Porque no hay ningún miembro de nosotros que nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo no necesito este dedo, me lo voy a quitar. No, al contrario. ¿Cuántos de ustedes se han lastimado y parece como que hasta fiebre nos da y sentimos el dolor hasta en los pies? Pero si solamente fue aquí que me lastimé, pero nuestro cuerpo se siente. ¿Por qué? Porque están lastimando a otra parte de su ser. Si yo me lastimo aquí, lo siente todo esto, todo mi lado ¿verdad? Si yo me lastimo aquí, me duele todo la pierna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está trabajando en conjunto. Yo no puedo decir, ¿sabes qué pie? Ya no te necesito, a mí solo me gusta este pie porque este pie trabaja mejor. No, los dos trabajan igual, los dos hacen el mismo propósito, los dos pies me sostienen, los dos caminan, los dos andan, entonces yo necesito los dos. Tampoco puedo decir, no necesito el riñón porque, ¿para qué, verdad? Si ese no hace nada, no. Cada uno tiene su función, aún. Hasta el miembro más pequeño, que puede ser nuestra uña, que puede ser nuestro cabello, que puede ser nuestras pestañas, nuestras cejas. Cada miembro tiene su rol, cada miembro tiene su parte, su funcionamiento, ¿verdad? Y no podemos despreciar ninguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, la cabeza, si nosotros notamos, la cabeza es la que manda señales a nuestro cuerpo para hacer ciertos movimientos. Digamos que yo quiero agarrar la Biblia, pero mi mano no lo va a hacer sola en cualquier momento, no, sino que mi cabeza, mi cerebro le manda señales, no solamente a un dedo, no, sino que le manda la señal tanto al brazo, a los músculos, a los huesos, a mis dedos, para saber en qué preciso momento yo tener que darle fuerza y poder levantarlo. ¿Verdad? Es un conjunto. Un dedo no está haciendo más trabajo que el otro, ni un brazo está haciendo más trabajo que el otro, no. Sino que vemos
que nuestra cabeza le manda señales a todo lo que es parte de nuestros brazos. Si yo quiero levantar esto, ahí se le mandó las señales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi cuerpo está siendo dirigido por la cabeza. Asimismo, Jesucristo quiere que la iglesia trabaje en unidad. ¿Y por qué? Porque Él nos manda el mensaje, nos habla para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer, en qué parte nosotros tenemos que trabajar, cómo debemos de desarrollarnos, cómo podemos crecer, ¿verdad? Entonces, así como la cabeza le manda señales a mi propio cuerpo para hacer ciertos movimientos, para reaccionar también. En inglés nosotros le decimos cuando nos enfrentamos a un cierto evento, le decimos fight or flight, que es pelear o correr, ¿verdad? Entonces mi cerebro es lo que le indica al resto de mi cuerpo qué es lo que yo tengo que hacer en ciertos movimientos o en ciertos eventos que suceden. Por ejemplo, si yo veo que viene la pelota hacia mí, alguien me tira la pelota y viene hacia mí, mi cabeza le manda señales a mi cuerpo. Te puedes bloquear o puedes moverte, ¿verdad? Entonces todo mi cuerpo trabaja en dirección unida. No, la mitad de mi cuerpo no se queda parada ahí mientras la otra se va, no, sino que todo trabaja junto. Puede ser que hagamos las dos cosas, puedo bloquearme y moverme, pero trabaja en unidad. Asimismo, Cristo es la cabeza que dirige nuestro cuerpo. Y no solamente el cuerpo físico, sino que el cuerpo en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia de Cristo? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar, pero por qué es que nosotros estamos en una iglesia? ¿Qué es el propósito de ser parte de una congregación, de ser parte de una iglesia? ¿Por qué yo tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta por la que usted se guía cada día como iglesia? Expandir el evangelio, ganar las almas perdidas, trabajar unánimes juntos, de modo que juntos podamos crecer espiritualmente y poder madurar espiritualmente, de modo que crezcamos en una manera sana, que podamos dar fruto, ¿verdad? No solamente trabajamos solos, sino que trabajamos juntos, ¿verdad? Y nuestro propósito es ganar las almas y poder producir fruto digno de abundancia, digno de ser bendecido. Y quiero que leamos en Colosenses capítulo 1, su verso 15 al 20, y dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él es el principio, el primogénito de todo entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, vemos que Pablo enfatiza mucho que Cristo, y Pablo enfatiza y enseñó mucho que Cristo es la cabeza del cuerpo. Si ustedes recuerdan, la semana pasada en la clase yo les mencioné de que había un problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto, donde algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Jesucristo. Entonces viene Pablo y les dice: ¿está Cristo dividido? Muy buena pregunta. ¿Está Cristo dividido? Absolutamente no. Ahora estamos cada uno en nuestras iglesias. Hay muchas iglesias de variedad de nombres. Yo soy de la iglesia Príncipe de Paz, ¿verdad? Entonces hay diferentes iglesias de diferentes nombres, ¿verdad? Pero todos trabajamos bajo el mismo propósito. Mis hermanos de Cristo no solamente son de la iglesia Príncipe de Paz, sino que también son los de la iglesia Asambleas de Dios, tanto en los Estados Unidos como en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en China, en todo lugar, en todo el mundo. Todos somos una iglesia en Cristo Jesús. Y la iglesia de Corinto estaba experimentando una división, ¿verdad?
en donde les repito, ellos decían, no, yo pertenezco a Cefas, yo pertenezco a Apolos, yo pertenezco a Cristo, yo pertenezco a Pablo. Entonces viene Pablo y les dice, ¿está Cristo dividido? Absolutamente no. Todos trabajamos bajo el mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito del cual Pablo nos menciona? El propósito de la iglesia es ser morada de Dios. Ser morada de Dios y de su Santo Espíritu. Esto no solamente somos nosotros, sino que ese es el propósito del cual Dios quiere que nosotros cada día, ¿verdad? Él quiere morar en nosotros, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Él quiere morar en nosotros y ser parte de nosotros, ¿verdad? Y quiero que leamos en Efesios 2:19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A mí este versículo me gusta mucho y quiero que lo volvamos a leer para que entendamos bien qué es exactamente los planes de Dios, su propósito de Dios para nosotros como iglesia. 2:19 de Efesios dice: así que ya no sois extranjeros, ni me cuesta un poquito esta palabra, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La verdad que estos versículos nos deben de llenar de alegría y de gozo, más de saber de que ahora nosotros somos miembros de la familia de Cristo. Entonces, estos versículos que leímos ahorita en Efesios 2:19 al 22, nos habla de la iglesia, que es un templo para que habite Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora no somos individualmente, ahora no estamos solos, sino que formamos parte de una familia, formamos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Y pareciera como una construcción, cada parte tiene, ¿verdad?, su propósito, pero lo principal y el fundamento de todo ello es Cristo mismo, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. El fundamento de todo es Cristo Jesús. Así como mi cuerpo y su cuerpo se dirige por la cabeza, así mismo como iglesia nos debemos de dejar dirigir por Cristo Jesús, quien es la cabeza. Él nos dirige, Él nos guía, Él tiene propósitos para nosotros. Él nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que nosotros debemos de arreglar en nuestra vida. Todo va dirigido por medio de su palabra, por medio de Cristo Jesús. Algo muy importante que también quiero tocar son algunos de los dones que Cristo proporciona a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Cristo como la cabeza proporciona dones especiales de liderazgo a la iglesia con el fin de llevarla a la madurez espiritual, ¿verdad? Creo que ese es el propósito de cada uno de nosotros que asiste a una iglesia. No es solamente de asistir a una iglesia por muchos años y tener una credencial y decir, soy de la iglesia tal y tal, llevo tantos años ahí, no, sino que somos parte de esa congregación, pero también seremos parte de la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Y Cristo proporciona ciertos dones de liderazgo para que la iglesia pueda trabajar de modo que podamos madurar espiritualmente. No todo el tiempo vamos a ser los mismos de cuando nosotros aceptamos a Cristo. Puede ser de que hayamos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador hace más de 20 años, pero puedo ser la misma. Entonces, ese no es el propósito. Entonces, hay ciertos propósitos para nosotros, para crecer espiritualmente, para que nosotros podamos desarrollarnos, ¿verdad?, conforme a su palabra. Y quiero leer en Efesios 4:13 que dice, Efesios 4:11 que dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, este capítulo nos enseña algo muy importante, que es la madurez espiritual. Nosotros vamos ayudándonos de tal manera que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y algo muy importante que dice el versículo 14, dice que ya no seamos niños fluctuantes. ¿A qué se refiere? Si usted está con un bebé, ¿verdad? Y usted está haciendo... el bebé no se enfoca, no tarda su enfoque en una cosa. Usted puede estar hablando del bebé aquí, viene otra persona y cambia de dirección y está mirando. Usted le está haciendo, está hablándole con el bebé y haciéndole gu, pero si el niño de repente viene otra persona y le hace otro cantito o cualquier cosa, le hace unas señas ahí, el niño automáticamente cambia, ¿verdad? Entonces eso es ser un niño fluctuante, un bebé que rápidamente es influenciada, es engañado y que fácilmente se distrae. Entonces ese no es el objetivo de la iglesia de Cristo. No es que todos seamos niños fluctuantes donde un día escuchamos esta palabra, otro día estamos aquí y cambiamos de la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo nos dice, no tienen que ser ustedes un bebé que se distraen, que cambien de opinión, sino que la iglesia debe de vivir, de hablar la verdad y así mismo madurar conforme cada miembro cumple su llamado y su propósito. Les repito, cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente. Cada uno de nosotros. No todos nosotros vamos a hacer lo mismo. No todos pueden ser maestros, no todos pueden cantar, no todos pueden tocar un instrumento, no todos pueden dirigir, digamos, en un servicio, no todos saben predicar, no todos saben enseñar. Cada uno a Dios le ha estipulado un área de trabajo. A cada uno Dios nos ha dado un llamado y un propósito. Usted puede decir, pero yo no tengo. Claro que sí tenemos. De que nosotros no sabemos cuál es, eso es otro punto. Pero sí, cada uno de nosotros tenemos un trabajo, un propósito, ¿verdad? Puede usted decir, pero yo soy lo más pequeño. No importa si usted se considera lo más pequeño, pero de que tenemos un propósito, tenemos un propósito. No toda la vida podemos ser como niños fluctuantes. Dios quiere que nosotros crezcamos, que maduremos y que podamos aprender, ¿verdad? Cómo crecer, cómo fortalecernos, de modo que no seamos cambiados por fuente de doctrinas, no seamos cambiados por opiniones, no seamos cambiados por predicaciones, sino que tengamos un fundamento sólido. Un fundamento sólido. Y el propósito de la iglesia es no solamente vivir la palabra, sino que hablarla y madurar conforme el crecimiento, mientras crecer también conforme a mi propósito, ¿verdad? Algunos pueden dirigir unos cantos, otros saben cómo predicar, otros saben cómo enseñar, otros saben enseñarle a niños. Y tal vez usted dice, pero yo no puedo enseñarle a niños, tal vez usted puede hacer otra área, ¿verdad? Dios quiere que nosotros trabajemos para su obra, encontremos cuál es el propósito. Y tal vez usted dice, yo no tengo, pues pregúntele a Dios. Dígale, Señor, te quiero preguntar, tal vez yo no estoy trabajando en tu obra, pero quiero preguntarte qué es el área de trabajo que tú tienes estipulado para mí, en qué puedo ayudar. Pero no solamente es quedarme yo así de brazos cruzados y esperar hasta que Dios me diga, aquí te necesito. No. A veces Dios quiere usarnos para cosas grandes, pero yo voy a estar así reclinada esperando a ver cuándo Dios se le antoja decirme. No, hay que motivarnos, decir, hay que trabajar. Si me gusta hacer esto, trabajar en esto.
todo el cuerpo está trabajando. Ahorita mismo todo su cuerpo sigue trabajando. Está trabajando, su corazón trabaja, sus pulmones trabajan, no hay ninguna parte de su cuerpo que no esté funcionando. A cada minuto, cada segundo, cada instante su cuerpo trabaja juntos. Y ninguno se pelea entre sí. Algo muy importante que dice el último versículo, aquí el versículo 16, dice... según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor significa que yo no puedo considerarme un miembro más importante que otro. Yo no puedo considerar que un miembro es menos que yo. No, cada uno trabajamos en amor. Yo sé que si yo me quito la uña, me va a doler y me va a costar agarrar las cosas. ¿Por qué? Porque cada parte tiene su función. Por más insignificante que sea, las pestañas, que parece como que ni existieran porque uno ni las siente, pero nuestras pestañas tienen un rol muy importante. Previenen que entre el polvo a nuestro ojo, previene que penetren los rayos del sol. Y si ustedes han notado, cuando llueve, las gotas de agua quedan aquí, de modo que no le entra a su ojo. Entonces, sus pestañas, aún lo más insignificante, tiene un propósito. Y cada cuerpo, si usted se considera que no es importante, somos importantes en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio trabajo. Y Cristo nos ha dado a nosotros diferentes áreas de trabajo. No solamente son estos que se mencionan, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no. Sino que cada uno tiene su propio lugar, su propio propósito. De todos modos, el objetivo final del cuerpo de Cristo es que trabaje como uno solo. No hay otra cabeza. La única cabeza es Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos liderazgo, sí, del cual nosotros obedecemos, pero trabajamos unidos. No es que esta persona es más que yo, no es que yo me considero más que otras personas, no, trabajamos siempre unidos, edificándonos en amor. Y ya para concluir, algo muy importante que encontré en esta clase es ayudar a los demás, ayudarnos los unos con los otros. Como les dije al principio, si usted se lastima, digamos, una área de su cuerpo, no solamente lo va a sentir ese pedacito, sino que toda esa área lo va a sentir. ¿Por qué? Porque su cuerpo se ama a sí mismo, ¿verdad? Yo cuando me enfermo, digamos, del estómago, no solamente me duele el estómago, sino que me duele la cabeza, me agarra de sudar frío y yo me enfermo completamente solo del estómago, pero me duele la cabeza y me duele todo. Es como que todo mi cuerpo se enfermara al mismo tiempo. Entonces, nuestro propósito también es ayudar a los demás. Algo muy importante que noté es que el apóstol Pablo ayudaba a los más jóvenes. A veces los adultos solo se enfocan en ellos mismos y se olvidan de que hay jóvenes que vienen detrás de ellos que necesitan una mano para levantarse. No todos vamos a ser igual. Algunos van a necesitar un poquito más de empujoncito para poder levantarse. Otros solamente van a necesitar una mano y van a poder caminar solos. Otros van a necesitar más instrucción, más forjamiento. Pero el apóstol Pablo forjó a Timoteo y a Tito, dos jóvenes que estaban ejerciendo su trabajo dirigiendo congregaciones. Pero el apóstol Pablo tomó como tarea, puedo decir que estos dos jóvenes cristianos necesitaban mentores espirituales. Y vemos que Pablo ejerció ese rol con ellos. Él les instruyó, les mandó cartas dirigidas a ellos para que ellos pudieran entender el propósito, para que ellos pudieran seguir adelante, ¿verdad? Entonces, si en su congregación usted ve que un joven, una señorita, un niño, un adolescente necesita ayuda, usted puede ser ese brazo fuerte para levantarlos a ellos. No, en ningún momento diga estos jóvenes no sirven para nada. En ningún momento diga
para ellos ya no hay esperanza, ellos están hasta los suelos. No, al contrario, diga, estos jóvenes tienen un propósito más grande, esta juventud tiene algo especial y lo voy a ayudar. Si usted tiene un joven, una señorita que usted ve que está tambaleando, no lo empuje ni lo termine de acabar. Levántelo, llámele, dele palabras de ánimo. Tal vez en el momento el joven o la señorita la va a rechazar y va a decir no gracias, pero podemos ayudar. El apóstol Pablo ayudó a estos dos jóvenes, Timoteo y Tito, a pesar de que ellos habían crecido en el evangelio, habían sido instruidos. Timoteo principalmente había sido instruido en lo que es la palabra del Señor por su familia, pero el apóstol Pablo no le importó que porque haya sido instruido por su familia, él no iba a hacer nada, sino que él los ayudó. Y en 2 de Timoteo, versículo 1 al 7 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias al Dios, a Dios al cual sirvo desde mis mayores con la limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo sé que como joven, si a veces paso momentos difíciles y yo escucho a un hermano o una hermana decirme estas palabras, yo me voy a sentir fortalecida. De pensar, ¿verdad? Como dice el versículo 3, que yo ruego por ti en mis oraciones de día y de noche. Pablo oraba por este joven Timoteo, porque él sabía que le iba a costar, él sabía que no iba a ser fácil, pero aún así le estaba dando ánimo, le estaba dando palabras de fuerza, de decirle, aviva el fuego del don que hay en ti. Yo sé que tú tienes algo, avívalo, no dejes que se apague. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Esas son las palabras que como cuerpo de Cristo nosotros necesitamos darnos. Decirle a mi hermano, Dios está contigo, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante. Esas son las palabras de un cuerpo que trabaja en unidad. No señalar ni terminarnos de votar, sino decir, avívate, agarra fuerzas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Aquí estamos para ayudarte. Esas son lo que yo quería compartir, ¿verdad? Y que aprendamos, no solamente de lo que Pablo dice, sino que también de lo que él demostró con estos dos jóvenes, Timoteo y Tito. Las palabras de aliento que a veces nosotros necesitamos como cuerpo de Cristo. Cuando usted se lastima, siempre va y se soba. ¿Por qué? Porque usted quiere que de su cuerpo se sienta querido, amado. ¿Por qué? Porque se acaba de lastimar. Así somos nosotros como cuerpo de Cristo. Y con esto quiero concluir lo que es esta clase de escuela dominical. Espero que sea de bendición, de edificación y que juntos podamos aprender la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Espero que pasen un día y una semana completamente bendecida bajo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y nos veremos hasta la próxima.